Para 2025 hay dos temas que van a marcar, y mucho, la economía de la gente en España. Por un lado, lo que ingresan los funcionarios. Por otro, lo que se paga por el alquiler. Así que vamos a meternos de lleno en los números para ver qué significa todo esto para el bolsillo. Al final, la pregunta que nos hacemos todos es sencilla, ¿no? ¿Vamos a tener más o menos poder adquisitivo el año que viene? Pues bien, para intentar responder a eso, vamos a mirar con lupa dos piezas fundamentales de este puzzle, los famosos topes al alquiler y, como no, las subidas de sueldo en el sector público. Venga, vamos a empezar por lo que seguramente es uno de los gastos más grandes para casi todo el mundo, la vivienda. Resulta que el gobierno ha puesto un límite a lo que pueden subir los alquileres. Vamos a ver qué significa esta regla en la práctica. Y bueno, antes de nada, una pequeña anécdota. A veces, al revisar las fuentes, te encuentras con cosas curiosas, como esto del alquiler de los arándanos. Evidentemente, es un error. No se va a pagar el alquiler con fruta. Pero bueno, anécdotas aparte, vamos a lo importante. Y lo importante es esto. El gobierno ha fijado unos límites para lo que puede subir el alquiler de la vivienda habitual cada año. La idea, claro, es ponerle un poco de freno a esas subidas que a veces parecen no tener fin. Pero ojo, mucho cuidado aquí, porque el límite no es el mismo para todo el mundo. La clave está en cuándo se firmó el contrato. Si el contrato es de antes de mayo de 2023, la subida máxima que pueden aplicar es del 2,7%. En cambio, si es posterior a esa fecha, el tope baja al 2,19%. Es un pequeño detalle, sí, pero es súper importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Dejamos por un momento los alquileres, que es lo que sale, y nos vamos al otro lado de la balanza, a los ingresos, a lo que entra. Concretamente, vamos a echar un vistazo a lo que se viene para los empleados públicos en 2025. El gran titular es este. Hay un acuerdo sobre la mesa que habla de una subida acumulada de más de un 11% entre 2025 y 2028. O sea, es una especie de plan a medio plazo que, desde luego, no es poca cosa. Vale, pero eso es a futuro. Vamos a centrarnos en lo que nos interesa ahora, en 2025. Para este año, lo que ya está confirmado es una subida base del 2,5%. Digamos que este es el punto de partida fijo, lo que se va a aplicar sí o sí a todos los empleados públicos. Pero la cosa no acaba ahí, y el acuerdo tiene más letra pequeña. Además de ese 2,5% que es fijo, se ha dejado la puerta abierta a una revisión. En noviembre de 2025 se volverán a sentar a negociar. Y esto es importante, porque podría implicar un pago de atrasos desde diciembre. Básicamente, es una forma de ajustar el sueldo a cómo vaya la economía. Claro, hablamos de subidas, pero ¿cuánto cobra en realidad un funcionario? Pues la respuesta es mucho más complicada de lo que parece. Porque, y esto es clave, el sueldo base es solo el principio. Vamos a meternos a desgranar una nómina para que se entienda bien. A ver, el salario de un empleado público es como un puzzle. Está el sueldo base, que depende del grupo. Luego los trienios, que es un extra por antigüedad. Pero aquí viene lo gordo. La verdadera clave está en los complementos, el de destino y el específico. Y estos pueden cambiarlo todo porque dependen del nivel, la responsabilidad. Vamos, aquí es donde la cifra se dispara. Fijaos, si nos quedamos solo con la tabla de sueldos base para 2025, las cifras pueden parecer, la verdad, bastante bajas. Por ejemplo, una 1, que es el grupo más alto, parte de unos 15.922 euros brutos al año. A primera vista no parece mucho, ¿verdad? Pero claro, la pregunta es, ¿esa es toda la historia? Y la respuesta es un no rotundo. Para nada. Esas cifras son, por así decirlo, solo el esqueleto del sueldo. La película cambia por completo cuando empezamos a sumar todos los complementos. Y aquí es donde se ve la diferencia. Para ese mismo funcionario del grupo A1 que partía de casi 16.000 euros de base, el sueldo total estimado se va por encima de los 32.000 euros. Y ojo, que aquí ni siquiera estamos contando la antigüedad. Dicho de otra forma, los complementos como mínimo duplican el sueldo inicial. Y que nadie se piense que esto es algo solo de los grupos más altos, ¿eh? Para nada. Este patrón se repite en todas las categorías. Un C1, por ejemplo, pasa de un sueldo base de poco más de 10.000 euros a un total de 27.300. Y un C2 pasa de unos 8.600 a 25.500 euros al año. El salto es gigantesco en todos los casos. Bueno, hemos visto un montón de números, así que, para que quede todo bien claro, vamos a hacer un resumen rápido. ¿Cuáles son las cifras con las que hay que quedarse para 2025? Vamos allá. En resumen, 1. La subida del alquiler tiene un tope que está entre el 2,19% y el 2,7% dependiendo del contrato. 2. Los funcionarios tienen asegurada una subida base del 2,5%. Y 3. Y quizá lo más importante, el sueldo real de un empleado público es mucho más alto que el base, como mínimo el doble, gracias a los complementos. Así que con todo esto sobre la mesa, la gran pregunta que queda en el aire es:
Con sueldos públicos subiendo y alquileres en teoría más contenidos, ¿cómo cambia de verdad el panorama económico personal en 2025? La respuesta a eso, claro, definirá el próximo año para mucha gente.